Vamos a continuar con lo de listas enlazadas. En este caso vamos a utilizar estructuras de C++ y C que son conocidas como struct para realizar la lista simplemente enlazada. Entonces empezamos creando un nuevo proyecto. En este caso lo vamos a poner lista simplemente enlazada con estructuras. Bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es conocer qué es una estructura. Bueno, se define con la palabra struct de esta manera. Vemos que en C++ pues nos deja tener un constructor, métodos dentro del struct. Entonces esta estructura definida en C++ debe contener algunos campos. En este caso pues vamos a utilizar los mismos campos que utilizamos la clase pasada. Vamos a ver de este lado que tenemos el nodo, que contenía su constructor, nos pide un ID y tiene un entero ID, que es el tipo de objeto que vamos a almacenar en la estructura, y el nodo siguiente. De igual manera, que es lo que hacía su constructor de este lado, del lado derecho. Entonces vamos a imitar esto que es orientado a objetos, pues lo vamos a utilizar con estructuras en C++. Veamos, ponemos el nombre de nodo, le decimos que nos va a pedir un int id, vamos a declarar el id y recordemos que tiene un puntero hacia el nodo siguiente, que sería struct nodo siguiente. Bueno, ¿qué hace el constructor de esta estructura? Entonces vemos que la vez pasada nosotros habíamos utilizado el constructor del objeto solo seteándole el ID al ID que recibe y seteando el siguiente como nulo. Entonces vemos que decimos this.id es igual a id y de igual manera siguiente es igual a nulo. Vemos que de esta manera pues ya tenemos nuestra primera estructura, que sería la clase nodo en la clase pasada. Algo recomendado es utilizar typedef. ¿Qué nos permite hacer typedef? Nos permite usar el tipo nodo, bueno, la estructura nodo, sin tener que estar anteponiendo un struct antes de ese nodo. Entonces, bueno, ya tenemos de esta manera nuestra primera estructura, que es el nodo. Ahora vamos a crear imitando la clase lista de igual manera en estructuras. Bueno, vemos que tiene los siguientes parámetros. En este caso vamos a declarar la estructura typedef struct lista. ¿Qué nos pedía? Vemos que acá no nos pedía nada en el constructor, entonces simplemente omitimos el constructor. ¿Qué lleva? Lleva un nodo, un inicio y un final. Entonces decimos que es un nodo, un apuntador inicio y luego un apuntador al final. ¿Qué más tiene? Tiene sus métodos, que son los siguientes. Si la lista está vacía, si vamos a agregar algo a la lista, si vamos a buscar, si vamos a recorrer la lista, si vamos a eliminar y si la vamos a graficar. Entonces vamos a copiar estos y los vamos a pegar acá. Vamos a poner este como no, y ahí está.
Ahí está nuestra estructura. Bueno, vamos a... Podemos escribir directamente el código en la estructura, o sea, podemos implementar el método acá, pero realmente pues no se ve muy ordenado, y entonces le damos refactor y lo vamos a colocar acá abajo. De esta manera nosotros vamos a ver si la lista está vacía. En este caso pues el constructor era el que se encargaba de decir que inicio era igual a final y esto era igual a nulo. Entonces si recordamos, esta parte de acá simplemente nos retornaba si inicio era igual a nulo. De esta manera pues sabemos que tenemos la lista vacía. Vamos al método de recorrer, bueno, al de buscar, y vamos a hacer algo interesante. Vamos a copiar solo el código de acá para que vean que es realmente fácil. Vamos a buscar, recordemos que lo que hacía era setear un nodo auxiliar como al inicio, lo recorría hasta que el nodo fuera nulo, y si el nodo era igual al ID que estaba buscando, pues retornaba el auxiliar. De lo contrario, pues retornaba un nulo. De esa manera pues sabíamos que el nodo no estaba en esa lista. Entonces veamos, ya tenemos buscar, vamos a agregar, vemos que para agregar también tenemos nuestra parte acá. Recordemos que recibíamos primero un ID de tipo entero, luego declaramos un nuevo nodo. Si el inicio existía, entonces seteábamos el final siguiente que era el nuevo, y el final ahora el nuevo. El nuevo nodo. De lo contrario, al no existir ninguna, pues el inicio y el final eran el nuevo nodo. Entonces copiamos esta parte de acá, lo vamos a pegar. Acá vemos que tenemos que cambiar la N mayúscula por una N minúscula y ya lo tenemos. De esta manera veamos, ya tenemos buscar, vamos a usar recorrer. Era este el método de recorrer. Solo declarábamos un nodo auxiliar que es igual al inicio de la lista, lo recorríamos imprimiendo su ID, luego el auxiliar es el auxiliar siguiente, o sea el nodo siguiente. Eso se va a repetir hasta que el auxiliar deje de existir o sea nulo. Entonces lo tenemos acá. Vamos a cambiar esto por no, y vemos que ya lo tenemos. Entonces, ¿qué más nos hace falta? Eliminar. Veamos, tenemos vaciar lista, agregar, buscar, recorrer, y ahora vamos a eliminar. Bueno. Para eliminar, recordemos que tenemos que buscar el nodo siguiente. ¿Por qué? Porque recordemos que solo tiene un enlace hacia el nodo siguiente. Entonces no podemos regresar para poder hacer la conexión entre los dos nodos. En este caso pues el entero ID que representa el nodo que estamos buscando, hacemos un nodo auxiliar igual al inicio de la lista. Si el nodo auxiliar, o sea el inicio, es igual al ID que estamos buscando o al nodo que estamos buscando, pues inicio simplemente será el auxiliar siguiente. Luego borramos el auxiliar y se termina el método. Ese es el caso en que estemos buscando el inicio de la lista.
De lo contrario, entonces vemos si el auxiliar aún existe, eso se va a repetir, va a entrar en ese ciclo. Luego comprobamos si el auxiliar punto siguiente existe. Si existe, entonces vemos si el auxiliar siguiente, su ID es igual al ID que estamos buscando, entonces decimos que el auxiliar siguiente, o sea el apuntador al nodo siguiente, va a ser el auxiliar siguiente punto siguiente, o sea que nos saltamos un nodo. De esa manera se elimina este nodo y ya solo me queda el auxiliar siguiente, o sea el auxiliar, el nodo en donde estamos posicionados, apuntando al nodo segundo y ya no apuntando al nodo siguiente. Y pues acá simplemente le decimos que el nodo vaya recorriendo la lista de nodo al nodo siguiente, así hasta que deje de existir o sea nulo. Acá nos retorna un true si en caso la eliminación fue exitosa y nos retorna un false si la eliminación no fue exitosa. Entonces vemos de esa manera que ya tenemos también el método de eliminar. Entonces ahora vamos a declarar pues una lista que es igual a una nueva lista. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo interesante. Recuerdo que alguien me preguntó cómo sería la forma correcta de saber cuántos elementos tiene una lista. Bueno, como vemos, pues estas son las operaciones básicas de una lista. Pero pues claro, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, vamos a agregar más operaciones. En este caso, pues esta persona necesitaba saber cuántos elementos tiene dicha lista. Bueno, él me dijo, una idea era recorrer la lista cada vez que él quisiera saber la cantidad. Entonces, de esa manera hacía un contador y volvía al contador. ¿Cuál es el problema de esto? Recordemos que para las estructuras de datos pues no hay un estándar definido para decir cómo se debe hacer. Solo se sabe que la forma más óptima, o sea, la forma óptima debe ser la mejor. Entonces, cada vez que él quiera obtener la cantidad de elementos de esa lista, tiene que recorrer la lista, o sea, gastando recursos del procesador y retardando el dicho proceso. Entonces, ¿cómo lo haríamos de una forma mucho más fácil? Y de manera que nos devuelva el número de objetos en la lista inmediatamente. Entonces creamos dentro de esa lista un int que sea cantidad. Ok. Ese entero, pues en el constructor nosotros lo igualamos a 0. Porque cuando se inicia la lista no hay ningún objeto en la lista. Entonces la lista está vacía, quiere decir que es 0. ¿Y qué es lo que hacemos? Cada vez que nosotros agreguemos un nodo, pues decimos que cantidad se sume. Y cada vez que eliminamos un objeto, decimos si la eliminación fue correcta, en esta parte de acá, pues que cantidad decrezca. De esta manera. ¿Por qué no lo hacemos acá? Porque en esta parte de acá quiere decir que la eliminación no fue correcta, o sea, no se procedió a eliminar ningún nodo. Entonces en esta parte de acá, por cierto, también tendríamos que retornar un true. De igual manera tendríamos que disminuir el tamaño de cantidad. De esta manera, cada vez que se haga una eliminación correcta, entonces la cantidad va a disminuir, dándonos así la cantidad de objetos en esa lista. Ahora veamos. Vamos a hacer una prueba. Cantidad de objetos actual en la lista es de bueno, en este caso
al ejecutar este código en este momento, pues lo único que va a hacer es crear una nueva estructura de tipo lista y nos va a imprimir la cantidad de esa lista. Veamos. Es cierto, acá debe de ser un apuntador hacia el nodo siguiente. Nodo no está declarado. Disculpen, eso pasa solo por copiar código. El auxiliar no es de tipo... Bueno, veamos. De igual manera acá tenemos que cambiarlo por no. Y acá está. Pues vemos de esta manera que la cantidad de objetos actual de la lista es de 0, porque solo iniciamos la lista, nunca le agregamos ningún objeto, entonces la lista está vacía. Bueno, ahora qué pasa si vamos a agregar, de igual manera que la vez pasada, agreguemos valores random. Vamos a agregar 3 y vamos a ver el tamaño de dicha lista. Veamos si lo ejecutamos nuevamente. Podemos ver que la cantidad de la lista al iniciar es de 0 y la cantidad de objetos al finalizar es de 3. Ahora, si nosotros eliminamos de la lista el 8, pues nos debe dar que la cantidad de objetos al final es de 2 y lo podemos ver de esa manera. Y podemos obtener la cantidad de elementos en la lista de forma inmediata, sin necesidad de estar recorriendo nuevamente la lista. Bueno, ahora vamos a aprender un poco de optimización de código. Podemos ver que en esta cantidad se repite, bueno, en este trozo de código en el main se repite varias veces esta línea de código. Y la podría seguir repitiendo, ya que voy a seguir solicitando la cantidad conforme vaya agregando y vaya eliminando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente voy a crear un método que no me devuelva nada, que sea cantidad en lista, en este caso vamos a ver, puedo enviar este objeto como referencia o puedo declararlo como global. Si lo declaro como global quiere decir que tengo acceso a este objeto en cualquier parte de este trozo de código, o sea, dentro de main. Si lo envío como referencia, solo voy a tener acceso a este objeto lista dentro del main y dentro de este método. Entonces, ¿realmente hay más métodos que necesiten utilizar dicho objeto lista ya creado? Pues no, entonces solo voy a necesitar que me envíe como referencia. Entonces, necesito que envíe como referencia una lista que voy a llamar igual, lista. Entonces, acá ya solo tenemos esta parte de acá, pues la pegamos y ya. Entonces, cada vez que yo necesite llamar a esto, a este trozo de código, ya solo llamo a cantidad en lista y le envío el objeto lista. Vemos que ahora ya solo necesitamos, ya no se repite el código, simplemente hacemos la llamada al mismo método sin necesidad de estar escribiendo el mismo código. Esto en este caso pues se nota igual porque esto lo que hace es una línea, pero habrán ocasiones en las cuales nosotros necesitamos que haga más, entonces se va a llevar más de una línea. Entonces imagínense estar escribiendo más de una línea cada vez, es mejor escribir una sola línea llamando al objeto, bueno, a la función o al método que hemos definido. Entonces ahora vamos a eliminar uno, vamos a agregar otro. Vamos a agregar más.
Y ahora voy a eliminar un número que no existe. En este caso voy a eliminar nuevamente el 8. De esta manera pues no debe de cambiar nada. Bueno, bueno, realmente esto lo tendríamos que hacer para las dos trozos de eliminaciones. Bueno, esto es lo que les estaba comentando. Acá vemos que se pasa a hacer más de una línea el código de eliminar para ver si la eliminación fue exitosa o fue fallida. Entonces vamos a crear un método para eliminar. De igual manera necesitamos la lista que pase como referencia y copiamos esta parte de acá. Bueno, acá también necesitamos que pase como referencia un entero, que sería el ID, el cual vamos a eliminar. Acá eliminamos ese 8 y colocamos el ID de esa manera. Entonces le decimos que eliminar, bueno, lo escribí mal, disculpe, eliminar, le paso a list como referencia y un entero, en este caso 8. Entonces vemos que ahora nuestro código para eliminar realmente ya solo se hace en una línea y ya no se repite varias veces. De igual manera acá, y ahora vamos a imprimir la cantidad en lista. Si lo ejecutamos, sí, ya vi cuál es el problema. Bueno, al no tener un archivo .h, como podemos ver, si lo corro me va a dar problema a la hora de yo querer ejecutar dicho método. Lo había olvidado, disculpen. Debemos declarar los métodos después de los struct. De esta manera pues el compilador sabe que hay un método denominado eliminar lista y cantidad de listas. Bueno, ahora si lo ejecutamos nos debe funcionar correctamente. Podemos ver, había olvidado eso, disculpen. Entonces podemos ver en esta parte de acá que nosotros insertamos, bueno, inicia la lista en la cantidad de 0, luego eliminamos de la lista 8, la eliminación es exitosa, luego la cantidad de objetos es 2 después de la eliminación, después queremos eliminar nuevamente el 8, la eliminación fallida, luego insertamos otros 2, entonces la cantidad de objetos es 4. Al final pues vamos a mostrar lo vamos a recorrer para ver qué objetos tenemos al final. Entonces podemos ver que efectivamente sobreviven solo los que no hemos eliminado. En este caso el 8 pues fue eliminado, nos queda el 81, el 18, el 90 y el 99. Entonces esta es básicamente la forma de realizar una lista simplemente enlazada utilizando estructuras en C o struct. Vemos que realmente
pues es relativamente un poco más sencillo a la hora de hacerlo con Struct, porque no hay que estar haciendo clases. Pero al menos a mí me gusta programar más orientado a objetos. Entonces eh, ustedes lo pueden hacer. A mí no me gusta realmente por el hecho de no tener tan ordenado el código. Realmente, si se dan cuenta, nosotros en nuestra clase Maya anterior solo teníamos la ejecución de esta parte de acá y no teníamos más código. Mientras que acá tenemos que tener todo el código de las estructuras o de los métodos que están dentro de dichas estructuras. Entonces les dejaré el código en GitHub y espero les sirva. Hasta la próxima.